El agro, ese sector clave de la economía, especie de tabla de salvación de la economía argentina, principal, responsable de ingresos de divisas al país. ¿Cómo se comportará el año que viene? ¿Qué proyecciones hay en relación a su producción, a las cosechas? Estamos para tratar este tema con nuestro móvil, Carla Ricciotti. Muy buenas tardes. Hola Luciana, buenas tardes. Y aquí estamos con Ramiro Costa, subdirector ejecutivo de la Bolsa de Cereales, para contarnos por qué este aparentemente ha sido un buen año para el agro, mucho mejor que el 2018, nos decían, pero ¿qué es lo que se espera para 2020? Bueno, ustedes hicieron un análisis con la proyección para el año que viene y las expectativas no son muy buenas, ¿no, Rodrigo? Bueno, en realidad, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo les va? El año 2019, que estamos terminando, es un año récord en nivel de producción, es un muy buen año en términos productivos, lo cual también acompañó variables que son fundamentales para la economía argentina. Ha sido un sector que le ha dado un empuje a la economía en un año que lamentablemente no ha sido bueno para muchos sectores. Y es por eso que el aporte al PBI, el aporte a las divisas, a las exportaciones e incluso la inversión que ha hecho este año se notó y ha hecho que la economía logre caer menos de lo que caería sin este aporte del agro. Ahora, cuando vemos para el año que viene las proyecciones que manejamos, las circunstancias cambian un poco. Nosotros veníamos de un año 2018 con una muy fuerte sequía que hizo que el 19 sea todo rebote y crecimiento. Ahora lo que vamos a ver para el 2020 probablemente, y si el clima acompaña, es un casi estancamiento en el nivel productivo actual y quizás un poco por debajo. Pasaríamos de algo así como 135 millones de toneladas a 132 millones de toneladas. Y esto tiene algunos factores de explicación que son internacionales y otros que son domésticos. Dentro de los internacionales, creo que lo más importante son los precios internacionales que no acompañan, que no están creciendo, por el contrario están bajando y que eso no ayudan a cualquier producto. Muy buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes. ¿En cuánto están hoy los precios internacionales comparado con ese de 2012 de la soja 600, por ejemplo, a $600 la tonelada? Bueno, estamos muy lejos de ese 2012, fue el último año de grandes precios, a partir de entonces fueron cayendo continuamente, ¿no? Estamos hace 10 años con precios que van declinando, con costos que han ido subiendo, los márgenes brutos han ido achicando. Y es por eso que la rentabilidad del productor al achicarse tiene dos decisiones, o sembrar un poco menos, o lo que siembra, sembrarlo con un poco menos de tecnología. Entonces, si bien todavía el productor tiene interés en lograr buenas producciones, en cuidar los recursos, en hacer las cosas como quiere hacerlas, cuando los precios no acompañan y cuando el clima no está proyectado que sea tan bueno como el del año pasado, es que consideramos que el próximo año va a ser un muy buen año, pero no récord como fue este. Entonces no se va a ver ese aporte a la economía tan grande como el que vimos este año. Va a ser bueno en términos productivos, ¿verdad? Estamos hablando de 132 millones de toneladas, un número muy bueno, donde incluso tenemos un gran aporte de cereales, de maíz y de trigo, y también un muy buen número de soja que vuelve a crecer después de unos años que ha venido declinando su área sembrada. Ahora, entonces, en promedio... Pero bueno, el cambio se debe un poco a... En promedio se está hablando de una caída del 2,7%, ¿esto es así? Exactamente, una caída de un poco menos del 3%, cuando salimos de un crecimiento de más de un 30-35% de este año, ¿verdad? Claro. Entonces ahí se ve la diferencia entre lo que fue este y lo que esperamos para el que viene. Ramiro, bueno, analizaste... Y eso lo vamos a ver en derechos de export. Analizaste el contexto internacional con el precio como un factor clave. Hablaste del clima y las expectativas de un buen clima. Estamos hablando de la naturaleza incontrolable. Pero ¿ustedes pueden calcular que va a haber un buen clima para el año que viene ya con tanta anticipación? Sí, hay análisis, no lo hacemos nosotros, lo hacen los meteorólogos que nos asesoran a nosotros. Están pronosticando no un clima tan bueno como el que tenemos. Por supuesto que esto va cambiando continuamente y vamos ajustando nuestras proyecciones, ¿verdad? A hoy sabemos que los rendimientos no van a estar a la altura de lo que tuvimos este año. Si después la situación van cambiando a favor o en contra, iremos ajustando. Pero hay otras variables que a nivel doméstico que afectan, digamos, la decisión del productor. Y por un lado son, por ejemplo, las cuestiones de financiamiento. Luego de esta altísima tasa de inflación que tenemos, acompañada por alta tasa de interés, todo el financiamiento necesario para encarar una nueva siembra se ve un poco más complicado. Luego también tenemos la situación de un poco de incertidumbre respecto de qué va a pasar a nivel político, quién va a ser el nuevo presidente y eventualmente ese nuevo presidente, qué política agropecuaria va a llevar, cuáles van a ser los derechos de exportación, qué va a pasar con otras variables clave de la economía que puede estar afectando la comercialización o los precios de los granos. Y todo hace que por eso este año vamos a ver un crecimiento de maíz, pero menos del que teníamos proyectado, digamos, hace quizás un mes. Post paso, post las primarias, quiero decir, y post algunos informes internacionales que afectaron los precios, lo que vimos es que todavía hay una intención de siembra muy importante en maíz,
positiva, pero bastante por debajo de la que veíamos hace 3 o 4 semanas atrás. El precio y del en maíz, contraposición con eso, lo que vemos es un... Ramiro, ¿el precio del maíz cómo se ha comportado de un año a esta parte? Bueno, el precio del maíz ha venido bajando del año pasado a este año y particularmente este último mes bajó un poquito más todavía por esta cuestión que te mencionaba de los informes internacionales que hacen a la oferta y la demanda de los commodities. Entonces, esa variable este año no empuja, no ayuda, digamos, a incrementar el área o a incrementar la tecnología. No obstante, son positivos los rendimientos y por eso estamos proyectando una buena campaña. No es una mala campaña la que estamos proyectando hacia adelante. ¿El valor de la soja, de la tonelada de soja hoy, a cuánto está? Bueno, hoy estamos en valores que son positivos, acompañan el proceso de siembra, incluso logra este valor que tenemos hoy un incremento respecto. Y en precio FOB, o sea, el valor de la soja en este momento no me lo acuerdo de memoria y te pido disculpas por eso. Pero está más cerca de los 300 de este seminario que nos estuvo 200, ajeno. Sí, sí, claramente. Sí, que si pensamos de los 600 que hablábamos hoy hace un rato del 2012 o el valor que tuvimos del 2008, estamos por la mitad de esos valores. Por la mitad y a la baja. Y si sumamos a eso... Exactamente. Y si sumamos a eso que tenemos un conflicto comercial mundial que afecta el comercio entre Estados Unidos y China, hace que nuestro grano valga más en relativos términos a la harina y al aceite, y Argentina termina exportando bastante más soja que lo que exportábamos habitualmente, que es mucho más harina y aceite, con algún proceso, si querés, de primarización de las exportaciones agropecuarias. Es decir, es un contexto mundial de mucha incertidumbre, en el cual los precios, por un lado, están por debajo, hay una incertidumbre comercial, la guerra comercial norteamericana con China es muy importante y afecta al mercado de soja, que es nuestro principal producto de exportación. Es decir, es realmente importante cómo se soluciona eso o cómo se sigue complejizando esa discusión a los efectos de qué puede pasar con las exportaciones nuestras. Ahora, Ramiro, si miramos para adelante lo que pasa... Ramiro, es muy importante lo que está señalando, porque la Argentina, que es soja dependiente, agrodependiente, para el ingreso de divisas, y que durante la gestión kirchnerista, por lo menos hasta 2012 y los años subsiguientes, aprovechó de alguna manera, intentó aprovechar eso, por lo menos en el uso político de esos ingresos, no va a contar con ese escenario en absoluto el año que viene, la gestión que se haga cargo de la Argentina. Sí, lo que vemos es un contexto en el cual, como bien decís vos, el agro es fundamental para la economía argentina, es generador de divisas, de un montón de impuestos, porque la presión tributaria del agro es más alta que la presión tributaria del resto de la economía, y donde la generación de actividad económica es muy importante. Pero como los precios esta vez no están a la altura de los precios que teníamos antes, cualquier decisión de política económica que se tome que perjudique en algún sentido al agro, probablemente sea muy negativo a los efectos de promover la actividad. Probablemente lo que genere es lo contrario, no una retracción. De hecho, hicimos unas simulaciones de qué puede pasar en los próximos 10 años con distintos escenarios, con escenarios de que se mantiene la política actual y en ese escenario vemos tasas de crecimiento de entre un 10 y un 30% en función de algunos detalles tecnológicos. Y qué puede pasar si se incrementan las retenciones, por ejemplo, al nivel que teníamos sobre fines del 2015. Y en ese caso la tasa de crecimiento se reduce a la mitad. Y si además a esos derechos de exportación se incorporaran cupos de exportación, como hubo en trigo y como hubo en maíz, la tasa de crecimiento directamente cero. Es decir, el agro se estancaría en los valores actuales, proyectando a 10 años, con lo cual no estaría aportando crecimiento y este agro, que es un sector vital a la hora de pensar casualmente, por ejemplo, en divisas, pero sobre todo también en recaudación fiscal, no estaría generando un aporte adicional en ese set de políticas. Con lo cual creemos que no hay lugar para una política que vaya para atrás, digamos, en términos de incrementar la presión tributaria, de generar eventualmente cupos de exportación. Ramiro, porque el agro con políticas... Bueno, muy interesante lo que estás señalando y describiendo, el agro pesando también en el escenario político en Argentina. Muchísimas gracias por estas precisiones. Muy buenas tardes, Calarricho. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego, Luciana. Vamos ahora a Juan